Es conmovedor ver que un 80 o un 90% de llamadas que hacen a un pastor, a un ministro, ¿sí tenemos sonido? A un pastor, a un ministro, a una iglesia, y se va por redes sociales, se va por correos electrónicos, por llamadas y aún presenciales, son para pedir oración. Bueno, eso está bien, ¿cierto? Porque para eso está la iglesia, para que oremos o oren por nosotros. Pero lo triste es de que este 80% de llamadas son para pedir liberación demoníacas. Y eso no es lo grave. Lo grave es que de ese 80%, un 50% de estas llamadas son de personas cristianas, de personas que caminan y van en los pasos de Dios. Cuando vemos en la palabra, si me acompaña a Mateo 12:43. Mateo 12:43. Y nosotros vemos que cuando las personas empiezan a pedir y a hacer estos llamados para pedir esta liberación, Dios nos habla sobre y nos tipifica en este versículo las casas vacías. Las casas vacías. ¿Por qué no basamos el título de esta predicación en las casas vacías? Está bueno, ¿no? Dice que cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Bueno, vamos a empezar hasta ahí un momento. No vayan a perder nunca este texto, porque vamos a trabajar sobre este texto. En algunas partes, cuando yo empecé a ir a la iglesia, o cuando yo me levanté y me formé, me decían: mi hermano, tome este versículo porque es que usted tiene el don de reprender espíritus y usted puede echar fuera demonios y usted lo puede hacer. Y muchos lo tomaban. Vamos a tomar este versículo y en el nombre de Cristo Jesús, y ponían manos para que saliera ese demonio. Y de donde yo vengo, el pastor solía mucho ministrar al respecto. Entonces, cuando se paraban las personas, yo era el primero que corría detrás del hermano, que no se fuera a caer, para que no se golpeara. Y de pronto por allá, como más de una ocasión, vi personas que ya estaban en el sentir y me miraban y se reían. Entonces el pastor se sentía contento, pues no porque estuviera yo, sino porque había gente respaldando esa oración. Y saben, lo más triste de este pastor es que una vez, cuando yo empecé a venir por primera o a ir por primera vez a la iglesia, el pastor, yo pasé adelante y el pastor me empujaba y me ponía manos y fuera, y yo, pero vamos a caernos como para no avergonzar. Y me caí cuando terminó el servicio. Me llamó y me dijo: hermano, venga, ¿usted qué sintió cuando se cayó? Y le dije: pastor, la verdad, nada. ¿Cómo así? Pero si yo le digo que usted cayó, sí, pero para no hacer lo que hermano usted. Hermanos, es lo que se ve y es lo que se trata, de que las personas que están viniendo a una iglesia a buscar liberaciones están empeñadas y empecimadas a estar viviendo en moveres, en emociones. Y es lo que a mí me gusta o me gustaba cuando yo iba a la iglesia y el pastor empezaba a reprender: y en el nombre de Cristo, y hermano, y gritaba, y yo: uy, ese hermano tiene la unción, ese varón tiene la unción, qué bueno. Y la unción no la tenía él, la unción la tiene usted, la unción la tengo yo. Mi hermano, mire, yo quiero que usted entienda. Bueno, me salió un poquitico,
porque iba a ir a las casas vacías. Ahí estamos. Usted no necesita de ir donde un pastor, usted no necesita de ir donde un ministro a que ese hermano, ese pastor le haga el milagro. Usted tiene la unción en sus manos, usted puede orar por ese familiar que está en las drogas, usted puede orar por ese familiar que está ahorita con COVID. ¿Por qué los milagros no se hacen cuando las personas van y piden oración? O cuando usted o yo oro, bueno, fíjate, palabra ahí de acá para allá, se va a venir una unción y se va a desatar un poder de milagros tremendo en usted o en mí. ¿Por qué? Porque es que el Señor no mandó a un pastor a que haga milagros. El Señor no mandó a un pastor a que eche fuera demonios. El Señor constituyó una iglesia y los que echaban demonios eran en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles. Los profetas profetizaban en esos tiempos. Hoy nosotros, los que nos estamos formando, los que vienen caminando en los pasos de Dios, están constituidos y ordenados por Dios para que intercedan por un enfermo. Para que usted y yo vengamos al pastor y le digamos: pastor, necesito oración. Claro que sí, mi hermano, iglesia, póngase en pie, que vamos a orar porque mi hermano necesita una oración. Y apoyar la oración. Mi madre fue una mujer cristiana, con su permiso, hermana, por el estilo de la hermana Soledad, cristiana de estas acérrimas, pero ella fue levantada y formada así. Entonces, cuando decían en el Campino ya hay culto de sanidad y milagros y va a venir el hermano que tiene la unción y tiene el poder de los milagros, y mi mamá iba y cogía hasta 12 personas y caminen porque su milagro se va a hacer, caminen porque su milagro va a ser una realidad y hoy el Señor lo va. Y entonces la gente se iba, los pobres y los inquietos, y ella les pagaba transporte, entraban al estadio y desde que entraban empezaban a esperar el milagro. Bueno, pero ya va a empezar el milagro. Espere, hermano, espere que vamos a cantar. Cantaban, ya va a empezar el milagro. Espere que vamos por la palabra. Ya va a empezar el milagro, hermano, pero mire, usted no dijo pero espere que empiecen a orar. Y cuando los pobres salían de aquel servicio, salían más traumados que lo que habían entrado. Salían igual y con su mente, bueno, ¿y en dónde está el milagro? Entonces, ¿cómo es? ¿Sí hace milagros o no hace milagros? Claro, estaban buscando era al que hacía el milagro, pero no iban a buscar al hacedor de milagros. Y esto no va a funcionar si nosotros no enseñamos a las personas que desde el comienzo tienen que empezar a buscar y ver, dijo el apóstol Pablo, el blanco. Poner la mirada en el blanco de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, cuando llega la haya, versículo 44, desocupada, barrida y adornada. ¿Cuántos cristianos sabemos aquí en la iglesia? Bueno, en Palabra Viva no, y en otras congregaciones donde estamos asistiendo, que van a la iglesia, diezman, oran, vigilan, ayunan, pero en su corazón no han aceptado y reconocido a Dios, no han reconocido a ese Señor, no han aprendido todavía que tenemos que empezar a buscar a ese Dios de milagros, a ese hacedor de milagros. Entonces, cuando nosotros venimos del Señor y hacemos la oración de fe, no es un espíritu ni un demonio que sale de su vida, porque usted no tiene demonios, usted no tiene espíritus. Lo que hay en su vida es un pecado al cual usted no puede renunciar, al cual es difícil renunciar. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, empieza a cambiar nuestra vida, empezamos a cambiar y a andar en obediencia. Pero cuando no hacemos lo que Dios nos manda, ahí es donde empezamos a tener una casa limpia, una casa barrida, casas limpias y adornadas. Vemos, por lo menos, tomemos el ejemplo de las casas de allí, las que han estado vendiendo. En un tiempo eran casas que estaban habitadas, tenían luz, eran limpias y había la presencia de alguien. Entonces los ladrones, los animales, las ratas, no digo ratas de 2 patas, sino de 4,
no se atrevían a entrar, porque había quien los sacara corriendo. Pero ahorita que las desocuparon, quitaron el seguro de la puerta, quedaron libres. Y todo el mundo entra, la saquea, la roba, la destruye, la desvalija. Hasta las ratas entran y está llena de cuántas cosas usted se imagine. ¿Qué pasa en la vida del ser humano? Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, tenemos un cambio de vida, tenemos una transformación en nuestro corazón, en nuestra casa, en el hábitat de Dios, del Espíritu Santo. Pero cuando no hacemos la voluntad y no le echamos el seguro, entra el enemigo y viene y acaba con todo. Y dice en el versículo 45 que cuando vuelve trae 7 espíritus peores que él. Vienen a acabar lo que se hizo en un tiempo, lo que este hombre estuvo edificando y estuvo levantando. Este espíritu que se fue solo y dejó esta casa, cuando viene con más espíritus. Mi amado hermano, nosotros tenemos la opción, nosotros tenemos la bendición, nosotros podemos caminar en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Por qué no me acompaña a Mateo 12, en el mismo 12, 22? Vamos a Mateo 12, 22. Y vemos que los judíos blasfemaron contra Jesús. Vemos que los judíos blasfemaron contra Jesús. ¿Y de qué manera? Amén, ¿estamos ahí? Amén. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, y de tal manera el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, decía: ¿será este aquel el hijo de David? La gente, cuando vino a los pies de Dios, entendió que aquí había milagros, que aquí ya habían promesas para la gente. Pero de pronto se empiezan a levantar los fariseos, se empiezan a levantar los ancianos, y dice: mas al oírlo los fariseos decían: este echa fuera a los demonios, no échalo fuera a los demonios, pero por Beelzebú, príncipe de los demonios. O sea, era tan tremendo lo que ellos no podían permitir de que Jesús hiciera, que le decían que él era enviado por Satanás, por el demonio. Él era el ungido del Dios, con D minúscula. Donde encontremos, bueno, ustedes lo saben, pero permítanme aclararlo, donde encontremos una D minúscula nombrando a Dios, es el Dios pagano, el Dios de la mentira. Y los fariseos le decían: este es enviado por Beelzebú, pero entonces lo que no lograban entender, por eso es que a nosotros nos toca leer y entender la palabra para escudriñarla. No solamente leer el texto como lo hacía yo anteriormente, que yo me leí este texto y entonces iba y lo decían, y los profesores decían: este varón tiene palabra y sabe decir engaños y mentiras. Porque esto era lo que decían los fariseos, le decían al pueblo: este hombre es enviado por Beelzebú. Pero el pueblo comía entero, no masticaba, nunca buscaba si era verdad que este Jesús, que este Mesías era enviado por Dios. Y toda la gente atónita le decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo le decían: este no echa fuera demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. 26. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Hombre, mi hermano, está claro, Satanás no tiene que ir a las cantinas.
Satanás no tiene que ir a la calle el cartucho. Satanás tienes que venir acá, a la iglesia, a incomodarlo a usted, a estorbarle. Él a que va a ir a dividir allá a su pueblo. Entienda, con todo respeto, entienda el mensaje. Si Belzabul manda a Jesús a que saque un demonio de una persona, pues hombre, no está haciendo nada. Jesús tendría que ir a una persona de bien como yo, o como usted, y estorbarle, incomodarle. Pero ¿para qué va a ir a un endemoniado? Y esto fue lo que Jesús les quiso decir. Jesús habla por parábolas, y es lo que muchos no hemos entendido, las parábolas de Dios. Por eso alguna gente dice, ese evangélico está loco. Mire eso como lee esa Biblia. No es que esté loco, lo que pasa es que estudia y entiende la palabra como es. No lee por leer como cualquier libro. Dice el 27, si yo echo fuera demonios por Belzabul, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Entonces, ahí está respondiendo Jesús. Si yo echo fuera demonios por Belzabul, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pensarán los drogadictos? Hombre, Jesús vino a liberar, a dar paz, a dar libertad a su vida, a mi vida, al agobiado, al cansado, al borracho, a la prostituta, al homicida. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero esto fue lo que el pueblo no quiso entender. Pero si yo, el 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo echo fuera demonios, es donde tenemos que empezar a entender de que el reino está cerca, que el reino nos está tocando a la puerta, que el reino nos está llamando y diciéndonos, hijo mío, no creas más en palabrerías, aquí estoy yo para darte esa levantarte. Los judíos no podían entender qué era lo que Dios quería decir. Los judíos no podían entender. En el 12:22, vamos a irnos estudiando un poco. Veamos lo que los fariseos. Los fariseos blasfemaban contra Jesús. Leímos el 25, que era lo que decían, que Jesús echaba fuera demonios en el nombre de Belzabul. Jesús no sabía los pensamientos de ellos, porque hablaba de división de hogares. Y es lo que el Satanás, lo que el diablo, el padre de la mentira hace, dividirnos a nosotros, querer apartarnos. Cuando yo empecé a predicar, y ahorita estoy haciendo un reto por las redes, por el YouTube, porque yo soy de un temperamento fuerte. Este hombre simpático, hermoso, calmado, tiene un temperamento fuerte. Pero sabe, cuando yo llego a los pies de Dios, a los pies de Cristo, empieza a haber una transformación en mi vida y un cambio. Empieza a haber un cambio. Y Satanás siempre va a mandar no un demonio, sino un dardo a su vida. Pero mira aquel predicando, pero mira aquel hablando, pero mira aquel diciendo. Y nunca nos van a dejar hacer y trabajar para la obra de Dios. Siempre va a estar ahí esa espinita, incomodando, haciendo sentir mal al que quiere trabajar en la obra. Pero mi hermano, usted no sienta miedo, no sienta temor. Cuando empiecen esas redes a aparecer comentarios sobre este varón, es la obra que Dios está haciendo, está levantando un pueblo. Y yo no voy a tener temor, no voy a tener temor por lo que digan las redes, porque yo sé que mi socorro viene de Jehová. De allá viene mi socorro, de allá viene mi auxilio. Entonces, lo que viene, por los moveres que sean y se están viendo en las iglesias. Ejemplo,
¿Cuántas veces? Bueno, yo voy a decir algo. Eso de que vemos de que la gente se arrodilla para que el pastor pase por encima, también tenemos que saberlo interpretar. Lo que pasa es que en el Face también se hacen montajes para desprestigiar y menospreciar a los evangélicos, a los cristianos, a los que predican, y lo suben a las redes. Entonces hay que analizarlo y verlo como es. Pero bien vemos de que hay pastores, o habíamos personas que idolatramos pastores, lo que hacía mi madre. Ella estaba ahí disfrutando de la diestra de Dios, pero lo que hacía aquella mujer, ella era un pastor y corría para donde el pastor y predicaba y hablaba, y aleluya, gloria a Dios, porque así era. Pero se idolatraban los pastores. Viene el pastor, extendamos el tapete, y es lo que se está viendo. La idolatría, que fue lo que los israelitas siguieron después de los judíos. Los judíos entregaron a nuestro Señor Jesucristo para que fuera azotado y fuera coronado, pero lo que ellos no sabían es que esa corona iba a ser para siempre, iba a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue lo que ellos ignoraron, y aquí fue donde hubo la blasfemia contra nuestro Señor. Y dice que en las iglesias se levanta mucha abominación, mucha idolatría, donde se empieza la gente a formar grupos, donde empiezan a formar estas mal llamadas roscas, donde empiezan a dividir, y esto es lo que divide al pueblo de Dios, esto es lo que aparta. Cuando no hay una integridad como la que estamos viendo aquí en Palabra Viva, que si el hermano tiene un dolor, el hermano tiene una necesidad, ahí estamos todos. Y nos estamos levantando y nos estamos formando para esto. En el 28, 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es porque está cerca el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos un segundo al 12:20, por favor. Aleluya. No, perdóneme. Me confundí. Aquí vemos que los sacerdotes no aceptaron a Jesús, el Mesías, que era el gran yo soy, y lo entregaron, y una vez fue crucificado, tuvieron remordimiento, y no todos tuvieron ese arrepentimiento. Nosotros vemos que los judíos fueron los que entregaron a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es crucificado por causa de ellos, pero ellos reconocen y tienen un gran remordimiento cuando nuestro Señor Jesucristo muere y es crucificado, y da el último suspiro, dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay temblor, hay lluvia, hay terremotos, y dicen: en verdad, reconocen que nuestro Señor era el Mesías, que nuestro Señor era el gran yo soy. En Hechos 2:37, vamos un segundo a Hechos 2:37. Aleluya. 2:37. Gloria a Dios. Señor, toma el control, Padre. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ellos sintieron el remordimiento de que habían entregado al Mesías, de que en verdad habían reconocido que el Señor que murió allí en la cruz era el que venía a salvar el mundo.
Pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el perdón del Espíritu Santo. Perdón del Espíritu Santo. Entonces, no todos se arrepintieron. No todos, solamente tenían un remordimiento por lo que habían hecho. Y aquí es donde tipifica las casas vacías. Tenían el remordimiento y lo habían entregado, pero no aceptaban ni se arrepentían de sus pecados. Seguían blasfemando, seguían tomando, adulterando, seguían en pecado y nunca quisieron volver a esos tiempos. El viejo hombre, cambiarlo, echarlo fuera y rehacer nuevamente su vida. Entonces es cuando se levantan las iglesias cristianas, y es donde viene lo mismo que estaba pasando con los sacerdotes de aquel tiempo, enseñando mala doctrina, enseñando falsas promesas, enseñando lo que no tenían que enseñar. Y de nosotros está hoy en día, si cogemos el manual de vida y empezamos a escudriñarlo, y empezamos a buscar, y empezamos a entender que ningún hombre hoy en día está apto para echar fuera demonios, ningún hombre hoy en día tiene el poder para dar sanidad, ningún hombre hoy en día tiene el poder, sino solamente Jesús. Solamente Jesús, solamente el Espíritu Santo es el que reanude de pecado. Aleluya. Casas vacías. ¿Por qué habla de casas vacías? Esto se debe a que las personas están acostumbradas a vivir en el mismo mover, en el mismo espíritu. En Hebreos 12, 10, 22. Hebreos 10, 22. 10, 22. Hebreos 10, 22. Muchos hombres pensamos, decimos que no podemos. También me pasó con aquel pastor. Fui yo a él y le dije: pastor, necesito que ore por mí, porque tengo un demonio y ese espíritu me está atormentando, quiero que lo saque. Soltó la risa y me dice: hermanito, ¿usted ya es bautizado? Sí, pastor, yo soy bautizado. ¿Usted tiene el Espíritu Santo de Dios? Sí, yo tengo. Entonces, donde está el Espíritu Santo de Dios, allí no puede entrar ningún demonio, ninguna mentira, ningún espíritu. Allí únicamente está el Espíritu de Dios, el que está para levantarnos y fortalecernos. Amén. Lo que hay es un ataque del enemigo, porque el demonio, el enemigo, el Satanás sabe de que está perdiendo un alma, que le está dejando su dinero y toda su vida en las drogas. No, yo no fui drogadito. Las drogas, pero las caseras, las aspirinas, las acetaminofén. Cuando amanecí en Guayabado me tocaba ir a dejarle a las drogas, a la farmacéutica. Muy buena la aclaración. Sí, no, vale la pena. Sabe que está perdiendo esa alma, que le está dejando su vida en las cantinas. Nosotros, voy a rápidamente, así rápido. Con Sandra nosotros éramos bailarines de salsa. Y allí nos brindaban cerveza para que bailáramos. Y cuando el enemigo sabe de que hubo un Siba que fue y nos sacó de ese antro, de esa perdición, dice: ahora tengo que empezar a mandar datos. Y era donde yo decía: es que estoy endemoniado. Y me dice: no, usted no está endemoniado, usted tiene una mentira y un pecado. Mi hermano, usted muchas veces no se vaya a crucificar, no diga: yo estoy endemoniado, es que yo no puedo sacar de mí esa mentira, ese pecado. Si no puede, la carne está luchando para que usted siga mirando a la mujer, para que usted, mujer, siga mirando al hombre. Pero usted tiene que decir no, tiene que aprender a poner un no rotundo al pecado.
y pedirle a Dios de que lo ayude a salir de ese pecado en el que usted supuestamente no puede salir, de ese pecado en el que usted está encrucijado. Nosotros sí podemos salir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Pero el enemigo dice, no, yo lo necesito. Y olvídense, mi hermano o mujer, de que para nosotros los hombres el Satanás nos va a mandar una mujer en minifalda y nos va a mandar una mujer 60, 90, 60. No. Él no tiene necesidad de utilizar eso. Él manda a una mujer elegante, bien vestida, bien pulcra, y viene a decirle, mire, usted va a la iglesia, ore por mí, mi esposo me maltrata, mi esposo creo que tiene otra mujer, y llega llorando. Entonces, ay hermana, todo eso le está pasando, hermana, no voy a orar por eso. Y eso hace el enemigo, mandarle mujeres sabias, porque esa es la estrategia. El diablo es sabio, no es para vanagloria mía ni nada. En el patio, una señora me estaba esperándome en el paradero. Cuando yo vi una carrera así, dije, una mujer, Jorgito, necesito hablar contigo. Sí, claro. Vamos. Me esperó a las afueras y me dijo todo lo que le estoy diciendo. Le dije, claro, yo te puedo ayudar. Yo voy en la cicla, súbete en este bus y te espero allá en tal lado. La mujer se subió al bus, la subió en bus de un compañero y llama a la señora al lado. Y dice la mujer sangre. Dije, mira, a ella va a ser tu padre de lágrimas. Cuéntale a ella, dile a ella. Y fui con ella, mi compañera allá en el patio, no lo regañé, sino ir a ver. Y le dije, a los 3 meses, ¿cierto? Vino, ¿cómo se llama? Lucero. Vino esta mujer y dijo, Sandrita, gracias. Hoy en día mi hogar es transformado, gracias por la palabra, gracias porque fue un buen consejo. Pero yo no me presté a hacer el paño lágrima de esta mujer por mi testimonio, porque ya había aprendido. Y es lo que el enemigo nos manda. Cuando estamos en un asado y la debilidad suya es la cerveza, yo era eso. La carne estaba salada. Un vasito chiquito, un vasito. Y me tomaba mi vasito de cerveza, pues una cerveza no es malo. ¿Y quién dijo que una cerveza es malo? ¿O sí, pastor? No, una cerveza no es malo. Lo malo es lo que va a hacer, es el licor dentro de mi cuerpo. Y lo malo es el testimonio que yo voy a dar. Porque si yo vengo de Richard, allá no. Uy, el pastor está. No soy pastor. El pastor está tomado. El pastor estaba tomando. Él me dice, se tomó un vasito de cerveza para la carne que estaba salada. Y dice, no, él estaba tomando. Y esos son los dardos que lanza el enemigo. Cuando vamos a una boda, pero es una copita para el brindis, para... No, mi hermano. Eso es quitarle el seguro a la casa que está vacía. No le quites ese seguro, manténgale ese seguro ahí. ¿Cuál es el seguro suyo? ¿Cuál es el seguro suyo? La oración, el resistir al diablo. El resistir al diablo, a las tentaciones. No son demonios que llegan, no son espíritus que llegan, porque en usted no puede haber espíritus, en usted no puede haber demonios, no los hay. Si usted está creyendo todavía lo que le dice el pastor, pate para echarle ese demonio fuera. Pate para echarle ese demonio. No, usted no tiene demonios. Usted lo puede sacar poniendo dureza en su corazón a la mentira del enemigo. Poniendo una dureza a ese dardo que el enemigo le está dando. Mi hermano, tenemos que levantarnos, fortalecernos, aprender a estudiar. Hoy Sandra ahorita cantó en la mañana y cantó a las 10 y dirigió a las 10. Qué rico. Pero mi hermano, es hora de que nos empecemos a formar, de que empecemos a trabajar para que Sandrita para que ya no me luzca tanto, sino para que usted empiece a hacer una obra. Empecemos a estudiar. Ahorita están en las clases en Palabra Viva. Le invitamos para que venga a estudiar, venga a conocer una palabra real, donde nos hablan
que no hay demonios, que no hay espíritus que atormenten nuestras vidas, que lo que hay es engaños del enemigo, donde tenemos que empezar a salir de toda esa mentira que traemos, de empezar a quitar esa venda que está en nuestros ojos y levantarnos en espíritu y en verdad. Amén. Empezar a que haya un cambio. Les había perdido en Hebreos 10:22, 10:20. De 22. Dejar esas mentiras, no era 10:20, era 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Lavemos, cambiemos el pensamiento, cambiemos el pensamiento, empecemos una nueva vida, nunca es tarde. Yo ya estoy viejito para empezar a predicar a estas alturas de la vida, pero tal vez no era el tiempo de Dios anteriormente que yo predicara. Era este momento en el que tenía que empezar a estudiar y a entender la palabra. Es más, hacer 10 y 20 predicaciones para ir a darlas rápido y que me alaben y que me aplaudan y que me digan ese sí sabe. No, es entender y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. El empezar a estudiar la palabra y entender que Mateo 10:43, esto no sucedió. Lo que nos dice Mateo 10:23 fue una parábola que el Señor Jesucristo le dejó al pueblo judío para que entendiera de que no. Mateo 12, 43, 45, esa fue una parábola que nuestro Señor Jesucristo dejó. Y así como esto, hay parábolas que nosotros hoy tomamos para hacerlas a nuestra vida, pero no entendemos el contexto de lo que este versículo dice. Esa fue una parábola para que el pueblo entendiera de que si solamente aceptaban, iban a ser salvos. No, tenían que reconocer, arrepentirse, tener una limpieza de corazón, empezar a caminar y empezar a predicar lo que la verdadera palabra de Dios dice. Y muchos, vuelvo y lo repito, lo toman para la vida, para echar fuera demonios. Yo estuve con un llamado pastor y le dije, hermano, ¿usted qué don quiere? Yo quiero el don de sanidad. Bueno, yo quiero reprender espíritu y echar fuera demonios. Y sería chévere yo llegar y echar fuera demonios y que se fuera ese demonio de esa vida. Y que la gente diga, este es un entiendo de Dios. Y nos poníamos a orar y orábamos 2 horas, 3 horas orando para que Dios nos diera ese don. Pero en sí no estábamos caminando en fe. Y Dios me utiliza a mí. Si yo vengo a un enfermo, usted va a un enfermo y ora por ese enfermo, primero usted tiene que convencerlo, lo que les dije hace rato, de que el hacedor de milagros está arriba y no está aquí. De que yo oro, intercedo, lo mismo que puede hacer usted, y le apoyo en oración. Pero si yo estoy orando y de la casa acá pasaron 3, 4 mujeres en minifalda y yo las miré y voy a ir a predicar, no estoy respetando a Dios, no estoy haciendo la voluntad, porque estoy trabajando en mi carne. Y así me tomo el atrevimiento de venir y pararme aquí al púlpito a predicar y hablar. Así Dios no va a respaldar a un hombre. Dios no va a respaldar a un hombre o a una mujer cuando van al Transmilenio, compran el tiquete, pagan con 10,000 y la cajera por el afán dio 5,000. Uy, la bendición de Dios llegó a mi vida. Uy, gracias a Dios. Y rápido camine porque de pronto me llaman y me quitan los 5,000. Usted está robando. Así no va a entrar la bendición a su vida. Así no va a haber una manifestación del Espíritu Santo que le apoye. Él no le va a apoyar. Ya oye, hermano, tan extremista. Se está dando como garra hoy en decirnos, hijo. Hermano, ahí entra la palabra que es honradez y honestidad. Amén. Amén. Y los cristianos siempre tenemos que ser honrados y honestos. A eso tenemos que ir. Hijo, ve y dile al señor de la tienda que si nos diera 2,000 de pan y una bolsa de leche porque su papá y su mamá no están en la casa. Entonces, ve y dile eso.
Una mentira. Sí, tenemos hambre, pero no hay que decir esa mentira pequeña. Viene el Señor a cobrarle. Bueno, esto ustedes ya lo han escuchado muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Porque es que si usted quiere venir a la iglesia y usted tiene un dolor de cabeza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dice que lo que yo pida se me dará y se me haga. ¿Cómo se le va a dar si usted está diciendo mentira y usted le está enseñando al pequeño que diga mentiras? Tiene que haber un cambio real en su vida. Tiene que haber un cambio. Ni la mentira, ni los 5,000 pesitos. Si de pronto se los encontró en la calle, decía una profesora que el nieto de 10 años se encontró unos billetes, pero llaman, abuela, mira lo que me encontré. Ay, amor, ¿y qué vamos a hacer? No, esperarnos acá. Vamos a esperar que de pronto el dueño de esta plata viene. Y ella pues se quedó como pensando. Esperaron más de una hora. Y a la hora vio a una persona, niño, no sé. Le dice la profesora donde nosotros estábamos, hijo, ¿qué buscas? Es que se me perdió una plata y mira, aquí está tu plata, mi nieto la encontró y se la devolvieron. Esa alegría y ese gozo tan tremendo. Y esto lo hizo este pequeño, porque eso fue lo que le inculcaron sus padres. Si usted viera ese colegio tan prosperado y tan bendecido que es, de allí salimos nosotros bendecidos. Gabriel se pudo graduar allí. Entonces, son bendecidos cuando actuamos en la palabra de Dios, cuando actuamos conforme al corazón de Dios, cuando actuamos conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sinceridad, rectitud, arrepentimiento, no solo reconocimiento. Porque si yo le pregunto a una persona, ¿usted cree en Dios? Me dice que sí. ¿Y usted le cree a Dios? Sí. Y si le cree a Dios, ¿por qué no hay milagros en su vida? Porque sigue igual. Ustedes dirán de pronto, ¿y por qué el hermanito todos los días sigue con el mismo saco? ¿Sabe? Porque es que mi vida va a ser bendecida. Y si usted no es bendecido, por aquí hay una hermana que no quiero decir porque, pero está siendo muy bendecida enorme y ricamente. No se va a correr por los lados. Hace poco se va a pasear y son las bendiciones que Dios le está enviando. Y usted dice, pero ¿por qué yo no soy bendecido? ¿Por qué el hermanito? Igual, ¿por qué no soy bendecido? ¿Será que todavía está en pecado, hermanito? Oh, usted está predicando y no va a estar en pecado. No, lo que pasa es que todos tenemos que pasar por un proceso. Todos tenemos que pasar por un proceso. Yo fui alcohólico, no, borracho, jugador y tomador. Sí, porque el alcohólico no puede salir de allí, ¿cierto? Tiene que durar mucho un proceso grande. Pero yo fui muy tomador. Y yo me iba para las cantinas. Por eso es que yo el sábado pasado decía en la predicación que había pastores que decían, vamos a pelearle a la oruga, al saltón y al rebotón que nos dé todo lo que nos robó. ¿Será que el saltón y la oruga nos robó algo? Sí, no. Pero claro, si yo le daba la plata en la cantina, ¿cómo que no me robó? Claro, sí. Pero que era voluntaria. Amén, qué bueno, están entendiendo la palabra. Ay, quizás no se le dio al rato, no estoy perdiendo mi tiempo. Están recibiendo, claro. El pastor decía, vamos a pedir a la oruga del saltón y al rebotón. Bavaria a mí no me llamó para decirme, venga, joder, su plata acá, o aguardiente antioqueño. No, yo iba y tomaba y despifarraba. 1 o 2 de la mañana y hasta tomábamos gratis. Pero ya me empezaba, venga, siga bailando. Nos parecíamos troncos allí, eso, uy. ¿Quieren verlo? No. Y cuando hay el cambio, entonces Dios nos bendijo. Yo tuve apartamento, tuve casa, tuve carro, no estoy chicaneando. Pero cuando Dios ve que yo ando en estos moveres, en estos procederes, dice, hijo, no más. Y empieza a recoger, y empieza a retener, ya no más, ya no más. Cuando cambies, madures, te volveré a dar. Y esto hace usted con su hijo, ¿no? Si el hijo está en las drogas, pues entonces, no, hijo, ya no le doy más. Y le falta. Ahorita yo estoy empezando a tener un cambio. Y eso lo tipifico en mí, pero pasa en usted. Puede ser de que Dios está procesando y ya Dios está viendo el cambio. Entonces, cuando ya Dios ve el cambio en mí, pero Él no me dice, oye, toma lo que tengo en el cielo para ti. Él tiene que esperar que yo compruebe de que en verdad la plata no me va a volver a ir.
Porque cuando yo tenga plata, pastor, el domingo no vengo. Me voy a pasear con la familia. Pero de pronto dentro de 8 días me voy para Cartagena unos 15, 20 días. Y ya empiezo a faltar. Entonces Dios tiene que ver que yo esté firme para empezar a abrir las puertas de los cielos, para que las bendiciones sean derramadas. ¿Usted se cree bendecida, hermano? ¿Usted se cree bendecida, hermana? Hermana Soledad. Amén. Sí. Gloria a Dios. Si usted se cree bendecida, créame que la bendición de Dios todavía no se ha derramado sobre ustedes. Ay, Dios mío. Gracias. Imagínese cuando Dios cierre la llavecita que está volteando esas bendiciones. Lo que hay en sus vidas son goticas de Dios. Son bendecidas, sí, no estoy diciendo que no me vaya a malinterpretar. Pero imagínese, si es bendecido ahorita, o usted varón es bendecido, mi hermano, cada uno. Imagínese cuando Dios diga Soledad. Ya te puedo dar las bendiciones. ¿Y qué más bendición? De que sus hijos son rectos, correctos. Mi hermana Milena, que tiene a su esposo acá, a su hijo acá. Imagínense cuando Dios abra esas ventanas de bendición. Hermana Virginia con su nieto y esté grabando ahí los audiovisuales. Eso es una bendición. Pero son gotas simplemente. Solo son gotas. Gócese, gócese. Cuando Dios abra esas ventanas de bendición para su vida, no van a caber en su casa, en su vida, porque Dios le ama. Así que hay abundantemente. Vamos a terminar con Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. A mí me enseñaron que una predicación puede ser cortica. Si de pronto tuve alguna falencia, entienda que estoy ante grandes, estoy hablándole a personas que saben y conocen de la palabra. Por lo tanto, los nervios agobian y apremian, están ahí. Pero el que está más adelante es Cristo Jesús. Dios tiene el control de todo. Gloria a Dios. Aleluya. 4:6. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, en cual clama, Abba Padre. Por cuanto sois, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Ya hoy en día está morando en usted y en mí el Espíritu de Dios. Ya hoy en día tenemos la presencia del Espíritu Santo. No hay ningún demonio en su vida, no hay ningún espíritu que le atormente. Lo único que hay es un pecado en su vida que usted tiene que empezar a contrarrestar ese pecado. Empezar a decirle no más mujeres, no más cerveza, no más robo, no más engaño, no más mentira. Porque el Espíritu de Dios está ahí para fortalecerle. Ya no más viejo hombre, ahora hoy en día es el nuevo hombre. Jorge predicando, Soledad dirigiendo, Sandra cantando, mi hermana orando por la ofrenda, mi hermana bendiciendo a cada persona que se levanta, porque el Espíritu de Dios está en usted. Amén. Está en mí. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué no buscas una adoración? El Espíritu de Dios está llenando estas casas vacías. El Espíritu de Dios está redarguyendo y haciendo estos corazones que han estado tristes por tanto tiempo. Pero Señor, sabemos que tú nos bendices, tú bendices a cada hijo tuyo. Tu palabra es viva y eficaz. Hay un versículo que dice que si Dios lo dice y yo lo creo, que si yo lo creo, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, Hecho está. hecho está. Dios está obrando milagros. Amén. Dios está haciendo un milagro en su vida, en mi vida. Está transformando corazones.
Señor, te damos gracias porque tú has dicho y tú lo harás. Tú bendices a tu pueblo, Señor, que te ama en espíritu y en verdad, Señor. Hoy, Padre, te pido, Señor, que la mentira y el engaño del demonio en los hombres, que salga de ese pensamiento, que solamente en el hombre hay el Espíritu de Dios, que solamente en el hombre está la mente tuya, Señor. Ya no hay más engaños, ya no hay más mentiras. Gracias, Señor. Gracias te damos, mi buen Dios y mi buen Señor. Padre, tú eres grande, bueno y misericordioso. Gracias por las parábolas, Señor, que dejas en la palabra tuya, en el manual de vida, Señor, y en el cual nos empezaremos a fortalecer y a entender, Señor, qué cosas no sucedieron. Simplemente era algo que tú querías decirle al pueblo. Señor, que la idolatría, la abominación y la mentira no es tuya, Señor. Padre, ayúdanos, levántanos, fortalécenos, Señor, como palabra y congregación que nos estamos levantando. Señor, tal vez algunas personas se han retirado, Señor, porque no quieren entender, Padre, no quieren entender, Señor, lo que quieres tú hacer en esta congregación. Señor, estamos en tus manos, Padre. Bendecimos, Señor, cada miembro, Padre Santo, que llega y que entiende tu palabra, Dios. Señor, muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Padre, porque tú has dicho, Señor, que bendecirás a tu pueblo. Y tú no eres hijo de hombre que mienta, Padre. Tú bendecirás a tu pueblo. No importa, Señor, que la economía desfallezca. No importa, Padre Santo, que la salud sea quebrantada. No importa, Señor, todo lo que venga, Dios. Porque tú levantaste a Job, Señor, después, Padre, de una sarna, y le devolviste todo lo que tenía. Mefiboset era un hombre que era de quebrantado de pies, pero tú le dijiste: ven a la mesa, siéntate con mis hijos, porque te bendeciré. Y tú le devolviste todo a Mefiboset, Señor, lo que su padre había dejado. Señor, cuánto dinero hemos despilfarrado y malgastado nosotros, Señor, pero tú nos devolverás, Padre, todo lo que está en el cielo, cuando empecemos a hacer tu voluntad, Señor. Gracias, mi Dios. Hoy bendigo, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, a mis hermanos, Señor, que empiezan a tener un cambio en su mente, que su corazón empieza a ser lleno, Padre, por el Espíritu Santo, que esa casa vacía, barrida y decorada ahora será ocupada y habitada, Padre Santo, por tu presencia, por la presencia del Espíritu Santo. Señor, ya no habitará más esta casa vacía. Tú dijiste, Señor, en Apocalipsis 3:20, que he aquí, los llamo y toco a la puerta. Si la abres, estableceré contigo y tú conmigo. Pero para yo entrar a un huésped a mi casa, la tengo que asear, la tengo que limpiar, tengo que tratarla, Señor, y empezaré a limpiar mi habitación, donde tú entrarás, Señor, donde no habrá un sucio, donde no habrá una mugre, Señor, que te incomode, porque quiero que te sientas bien, Señor. Padre, ya no serás más el huésped, Señor, ya no serás más el invitado, ahora serás el huésped, que habitarás, Padre, que habitarás, Señor, en mi vida, en mi familia, y ya no habrá cabida para la mentira y los dardos del enemigo, Señor. Ahora tú estarás allí, reuniendo mi vida, Padre, y tomando mi vida, Señor. Estamos en tus manos, Dios. Muchas gracias, Señor, por lo que hiciste, por haber entregado tu vida para que yo fuera reunido y estuviera a tus pies, Señor, impulsándome, Señor, para cambiar la mentalidad del pueblo, Señor. Y eso lo haré, Señor, en tus fuerzas. Tú me darás, Señor, para que yo vaya abatido y alcanzado y le enseñe la verdadera palabra, que no hay pactos, que hay milagros sin pactos. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Dios, por lo que has hecho. Gracias, Señor. Señor y Dios, te doy gracias, Padre, por este momento que nos diste
Y espero, Señor, que si alguna palabra no fue acorde, Señor, que tú me redarguyes, Padre, y que bendigas mi vida y que me pueda levantar para predicar tu palabra. Porque detrás de mí, Señor, vienen más personas que quieren aprender y conocer de ti, Señor. Gracias te doy por este momento. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios bendiga.